Tenemos a continuación una pregunta bastante interesante que dice lo siguiente: ¿por qué se menciona que Enoc desapareció misteriosamente, al igual que Elías? Sin embargo, su libro no entró en el canon bíblico. Muy buena pregunta, porque tenemos que ver claramente que Enoc se menciona dos veces en las Sagradas Escrituras. En Génesis 5, por ejemplo, capítulo 5, versículo 21, dice la Biblia: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. Y pues si nos quedáramos ahí nada más, pues entenderíamos que Enoc simplemente comenzó a caminar con Dios, o en los tiempos bíblicos vemos que Jehová tomó forma de hombre, como en Génesis 18, que se le apareció en forma humana a Abraham con dos ángeles, y hasta comió cabrito con Abraham. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 11 nos aclara lo que significa que Enoc haya caminado con Dios. Dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoc es un personaje, sin ningún lugar a dudas, bíblico. ¿Por qué no se incluyó el libro de Enoc? Porque hay un libro de Enoc que revela casi el 80%. En este libro yo lo he leído varias veces, muy interesante. ¿Por qué no está en el canon bíblico? Muy bien. Cuando los apóstoles murieron, fue el apóstol Juan el último que murió en la isla de Patmos. Sabemos que estaba exiliado por el gobierno romano, y en el año 100, o sea, 100 años después de que Cristo nace, que se llama los 100 años de la era cristiana, que comenzó la era cristiana con la época apostólica, todas las cartas de los apóstoles y los antiguos libros que se habían condensado de la Torá o de la Torá del Antiguo Testamento se unieron en lo que se llama el canon. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles determinaron que después de la muerte de Juan ya ningún libro podría ser aceptado, y los padres de la iglesia como Tertuliano, Irineo, etcétera, etcétera, lo corroboraron. Entonces el libro de Enoc se encontró 300, 400 años después de la muerte de Cristo, por lo cual no se podía considerar como un libro que pudiera formar parte del canon de la Biblia. Sin embargo, pues es recomendable leerlo. Habla muchísimo de la vida de los ángeles caídos, cómo descendieron en Jerusalén, las guerras de los ángeles también, y esta es la razón por la cual no lo tenemos incluido en las Sagradas Escrituras. La siguiente pregunta que contestaremos con mucho gusto dice lo siguiente: ¿se irán todos los niños en el arrebatamiento de la iglesia? O, si alguna mujer está embarazada y se queda en el rapto, ¿su bebé se queda también con ella a pasar la tribulación? Vamos a ver en la Biblia claramente las promesas que Dios nos hace a los padres para nuestros hijos. Por ejemplo, en el Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice la Biblia: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado o dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando habitare con enemigos en la puerta. Este salmo, escrito por Salomón, ¿verdad?, es muy importante porque nos describe claramente que es una bendición tener hijos. Es una cosa maravillosa porque Dios bendice a los niños, principalmente cuando ellos han llegado a la época de la inocencia. Pero para comenzar a tratar de responder esta pregunta, tenemos un ejemplo en la segunda carta de Samuel, capítulo 12, segunda de Samuel, capítulo 12, en el versículo 19 y 23, cuando el rey David pierde a su bebé. Recordamos que
tuvo un bebé de una forma no muy bíblica, sino pecaminosa con Betsabé, y este bebé murió, y vemos de qué forma afectó tan profundamente al rey David. Pero dice así la Biblia en 2 Samuel 12, versículo 19: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Y en el versículo 23, David dice estas palabras: Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vemos claramente que el hijo de David, cuando subió al cielo, ¿verdad?, y regresó a Dios, cuando David volviera otra vez a vivir en la otra vida o en la resurrección, volvería a ver su hijo. Él dice, él no puede ya bajar, pero yo voy a ir hacia él. Nos damos cuenta pues que este niño, a pesar de haber nacido a través de una relación pecaminosa de fornicación, el niño se encontraba en el cielo. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, tenemos un pasaje muy importante que nos esclarece claramente la situación de los hijos dentro de los matrimonios. En este pasaje Pablo está tratando con mujeres que están casadas con hombres no cristianos, porque en la iglesia de Corintio, pues era una iglesia que era nueva. La mayor parte de las mujeres en Corinto eran prostitutas, se cortaban el pelo, pero casi como los hombres, ¿verdad?, a rape. Y comenzaron a convertirse y entraron a la iglesia, y muchas de ellas se comenzaron a casar con cristianos, y muchas no se convirtieron hasta después del matrimonio y tuvieron hijos. Y la pregunta a Pablo era muy lógica y muy coherente también para nuestra época. Estos hijos de un matrimonio donde él es cristiano y ella no, o viceversa, ella es cristiana y él no, ¿en qué situación quedan los hijos si viniera el rapto en aquella época o si murieran? Dice Pablo en el versículo 14: el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, me voy a ir despacio. Un marido que no sea cristiano viviendo con una mujer que es cristiana, ese marido, ese hombre, es puesto aparte, porque mientras viva bajo el mismo techo de esa mujer que es cristiana, Dios le da una cobertura, y las oraciones de su esposa lo están cubriendo y lo están protegiendo. Y lo mismo pasa con los hijos. Dice más adelante: y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, los hijos serían inmundos. En otras palabras, en un matrimonio donde ni él ni ella funcionan, ¿qué va a pasar con esos niños? Bueno, no van a tener ninguna cobertura. ¿Qué significa que sean inmundos? No que sean sucios, sino que quedan sin la protección de Dios. Y encontramos millones de niños en el mundo que han sufrido, desgraciadamente, por las acciones de sus padres. Sin embargo, para contestar concretamente la pregunta, Jesucristo en Mateo 18 lo dijo claramente: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús no estaba diciendo dejen a los niños cristianos nada más, o a los que son de los griegos, o a los que son de los fariseos. Todos los niños en ese momento venían de diferentes familias, y Jesús lo dijo concretamente: de ellos es el reino de los cielos. Así que si tú estás embarazada y viene el rapto, tu hijo se va juntamente contigo. ¿Qué va a pasar allá en el cielo con tu bebé? No sabemos, solamente la Biblia lo sabe, pero el bebé no se puede quedar aquí. Si tú no eres cristiana y estás embarazada y viene el rapto y te quedas y tu hijo va a pasar la tribulación junto contigo. Esta es la razón por hacer firme nuestra vocación y elección, porque el tiempo se acerca. La siguiente pregunta que vamos a contestar, y continuamos motivándolos a que nos envíen preguntas, dice así: si Dios tiene elegidos ya predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿hasta qué punto mi libre albedrío y pecado me pueden impedir ser salvo? Antes de que podamos contestar esta pregunta, leamos en Romanos capítulo 8, versículo 29,
el proceso o la forma en la que Dios trata con el ser humano. Y dice así: porque yo te conmino a que apuntes estos 5 pasos que Dios toma. Porque a los que antes conoció, número 1, a los que antes conoció, aquí está el preconocimiento, la omnisciencia de Dios. También los predestinó, número 2, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, tercer lugar, llamó. Y a los que llamó, en cuarto lugar, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces veamos que todo comienza con la omnisciencia de Dios. Dios sabe perfectamente bien, y lo sabía, quiénes iban a obedecer, que Lucifer se iba a revelar, que Judas, estaba escrito que Judas iba a entregar a Jesucristo. Y nos podemos nosotros preguntar en el día del juicio, que Judas le diga a Dios: oye, pero si tú me predestinaste a que yo entregara a tu hijo, ¿de qué forma soy culpable? Es más, Judas puede hasta llegar a decir: es más, denme las gracias, porque gracias a que yo traiciono a tu hijo, hay salvación. Si no hubiera traicionado a tu hijo, pues entonces no hubiera habido salvación. Si seguimos esta línea de silogismos filosóficos, podríamos darle la razón a Judas, pero Dios se va a interponer y le va a contestar a Judas: mira Judas, mira Judasito, ven para acá. El hecho que yo haya predestinado y que haya estado escrito que tú ibas a traicionar a mi hijo, significa que antes de que tú nacieras, yo ya sabía que tú ibas a traicionar a mi hijo. Y como yo sabía cuáles iban a ser tus acciones, entonces lo escribí desde antes, que tú eras el que ibas a traicionar a mi hijo. Pero la predestinación no significa que Dios lo haya escogido y que le haya dicho: van a ser Judas y él va a entregar a mi hijo y lo predestino para eso. De ninguna manera, porque nosotros seríamos carentes de la libertad más grande que tenemos, que es el libre albedrío. Entonces Dios le va a decir a Judas: yo sabía lo que ibas a hacer. Y Judas le contesta: bueno, si sabías que yo iba a entregar a tu hijo, ¿por qué me predestinaste? Porque si yo hubiera intervenido y hubiera impedido que tú hicieras lo que yo sabía que tú ibas a hacer, te hubiera robado de la característica más grande que le di a todos los ángeles y a los seres humanos: la libertad de escoger. Así que por eso Jesucristo dijo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La predestinación no significa que Dios escoge unos para el cielo y otros para el infierno. Por el amor de Dios, seríamos títeres entonces del destino, sin ninguna responsabilidad. Porque va a haber un juicio, porque en el juicio, Apocalipsis 20, del 11 al 15, Dios demostrará ante los ángeles y ante nosotros. 1 Corintios 6, del 1 al 3, seremos testigos del gran jurado en el juicio de que lo que está haciendo Dios es justo, porque para Él sea la gloria, el imperio, la sabiduría y el reino por los siglos de los siglos. Bueno, nos da mucho gusto continuar respondiendo a las preguntas tan amables que nos envían, y tenemos a continuación esto que es de mucha información y además muy interesante, ya que está relacionada con el tiempo en que estamos viviendo. Y la pregunta dice así a continuación: Elon Musk, que es el hombre que es dueño de SpaceX y de la famosa producción y fábrica de autos Tesla, y además que está en pláticas para tratar de comprar Twitter, ha dicho que tiene la ambición de que los seres humanos habitemos Marte muy pronto. Y la pregunta ¿es posible que la vida pueda existir fuera de la Tierra? Bueno, el ser humano tiene aproximadamente 6,000 años de historia, y en estos 6,000 años de historia fue Galileo Galilei en el siglo XV, siglo XVI, que descubrió el telescopio y que también comprobó que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. A partir de entonces, los descubrimientos astronómicos han evidenciado
mucha información acerca del universo. Pero fue Alberto Einstein el que en 1940 y 41 aproximadamente dijo a un grupo de científicos en la ciudad de Nueva York que era imposible la conquista del espacio por dos razones o por dos elementos: la velocidad y la distancia. Sabemos que la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, y que es imposible, ¿verdad?, que haya una nave espacial que pueda ser fabricada ni de aquí a 100 años, 200 años, que pueda realmente llegar a esa velocidad. Y en segundo lugar, Einstein propuso que tampoco sería posible, porque aun cuando alcanzara esa velocidad, la misma nave sería destruida por la cantidad de material que existe en el universo, que aparentemente no se ve ni en los telescopios, pero que son partículas microscópicas, como de fragmentos de meteoros y como de otros materiales que impiden que una nave pudiera verdaderamente alcanzar su objetivo. Bueno, esto es en la cuestión científica. Ahora veamos qué dice la Biblia al respecto. Hace 2000 años, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas, donde era la cuna de oro de los filósofos, principalmente de los epicúreos y de los estoicos. Y cuando Pablo comienza a dar un discurso acerca de Dios, él dice lo siguiente en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 24 al 26. Escuchemos con mucha atención. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, porque Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Nos ha hecho este planeta con los mares, los lagos, las montañas, las puestas del sol, las maravillas, la mezcla entre nitrógeno y oxígeno que forma la atmósfera que todos los días respiramos, la infinidad de animales que tenemos a nuestro alrededor, de peces, etcétera, etcétera, para que podamos admirar en este planeta, donde es el único de nuestra galaxia que existe la vida. Dios hizo este planeta para que habitemos aquí este planeta, y desgraciadamente la inconformidad del ser humano de estar por curiosidad buscando otros mundos, están planeando ir a vivir a Marte. Me río, ¿verdad? Porque esto es absolutamente, es utópico, ¿verdad? Es algo que sería una imposibilidad, dado que en Marte pues no hay aire como la atmósfera que tenemos. En segundo lugar, no hay agua. En tercer lugar, imaginémonos construir una ciudad, colegios, habitaciones para mantener la comida que no se siembra, no hay ni campos para que sean fértiles donde se pueda realmente producir comida y alimentos. Así que todos estos sueños utópicos, todos estos sueños ilusorios que son fantásticos, simplemente por habérselos imaginado, es absolutamente una imposibilidad. Así que jamás vamos a salir de la tierra será restaurada en el milenio, y después tendremos nuevos cielos y nueva tierra que el Señor Jesucristo creará cuando estemos en la Nueva Jerusalén. La siguiente pregunta contiene una información bastante buena y una información que vamos a tratar de contestar con la Biblia para poder darnos a entender los misterios que encierra la palabra de Dios. Y dice así: ¿por qué el mar ya no estará en la nueva creación cuando Dios gobierne en la nueva creación? Y esto se encuentra en Apocalipsis 21:1, cuando dice la Biblia que en los nuevos cielos y en la nueva tierra ya no existirá el mar. Y esto es hasta después del milenio, no en el milenio. Esto es muy importante porque durante el milenio todavía va a haber rebelión, pecado
y castigo sobre el pecado. En Génesis capítulo 1, versículo 2, encontramos un versículo por demás misterioso, siniestro, porque en el versículo 1 dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esta palabra tierra en el original hebreo es eretz, con E de Enrique, E-R-T-I-Z, eretz, que significa tierra seca. Pero veamos el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios no creó originalmente la tierra así. Parece que algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2. A esto le llamamos, en inglés le llaman el gap, con G-A-I-P, gap. Y nosotros le llamamos teológicamente el intermedio o el paréntesis entre dos versículos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observemos lo siguiente. En el versículo 1 es la creación original de Lucifer, de los ángeles, cuando nosotros no existíamos. Dice Job capítulo 38 que los ángeles, cuando Dios estaba formando el mundo, ellos estaban con él. Se les llaman los hijos de Dios, los ángeles no caídos. Desde luego todavía la rebelión no había venido. Y cuando Dios estaba formando el mundo, nosotros no estábamos con ellos. Entonces los ángeles existían antes que nosotros en el principio. Esto es importante. Pero en el versículo 2 encontramos una condición de un planeta Tierra desolado, vacío, cubierto de tinieblas y cubierto de agua. La pregunta es: ¿cómo es posible que la Tierra se encuentre completamente cubierta de agua, que Dios tuvo que hasta el tercer y cuarto día separar el agua para formar la atmósfera y dejar una porción en el mundo que se conoce como los océanos? Entonces, esto nos habla de que en el mar se encuentra bíblicamente el abismo. El abismo es un pozo, es una hendidura, una hondura, es como un barranco hasta el centro de la tierra donde se encuentra el Sheol. Y el Sheol es un compartimento donde está el infierno, está el abismo, está el Tartarus, está la prisión de los ángeles que pecaron al principio, y el Sheol todo se encuentra en el fondo de la tierra. Entonces el mar aparentemente es la puerta del infierno hacia la tierra. Ahora los geólogos, los paleontólogos han descubierto que todos los volcanes tienen como una entrada hasta el fondo del centro de la tierra. Y es interesante que cuando los volcanes explotan, ¿verdad?, sale lumbre, sale lava, salen cientos de cosas y materiales desconocidos, pero qué increíble que nos muestre esta explosión volcánica, que se encuentra realmente el infierno en el centro de la tierra. Y hay otro versículo que nos puede confirmar lo que estamos diciendo en Isaías 27, versículo 1. Y dice así: en aquel día, o si está hablando Dios de la tribulación, de los 7 años que viene a juzgar el mundo. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que se encuentra en el mar. Vemos que la Biblia ubica seres espirituales malignos dentro de los océanos, dentro del mar. Y es interesante que hasta este momento pues nadie haya podido profundizar a lo más lejos que se pueda encontrar ahora sí que el Sheol de la corteza terrestre con ningún aparato. Estamos alcanzando a Marte con las naves planetarias y con todo lo demás, a la Luna, pero nadie ha podido llegar al centro de la Tierra, más que la evidencia de que hay fuego en el centro de la Tierra. Entonces, esta es la razón de por qué Dios ha permitido, ¿verdad?, de que ya el mar no exista, porque actualmente el mar es y seguirá siendo un símbolo de los poderes de Satanás.
Bueno, continúan llegándonos las preguntas y estamos muy contentos de poder ayudarles a ustedes que las envían, de encontrar en la Biblia respuestas. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿por qué será permitido el pecado aún en el milenio? Muy bien, el milenio todos sabemos que van a ser los 1000 años del reinado mesiánico que Dios le prometió desde Abraham, Isaac, Jacob, a David, a Salomón, etcétera, etcétera, a Isaías, a Jeremías, todo el Antiguo Testamento. Hay una promesa que vendría un tiempo donde Dios vendría a reinar en la persona de su Hijo Jesucristo, y en el cual David, el que fue rey de Israel, sería el vicerregente de la nación de Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Entonces vemos que la Biblia nos muestra claramente este periodo tan claro de 1000 años, son 1000 años literales, donde Satanás será guardado y el ser humano, aún a pesar de no tener una influencia externa, en este caso Satanás y los demonios, Dios va a permitir esto para demostrar que no necesitamos al diablo para pecar, ni tampoco a los demonios. Actualmente hay cristianos que dicen: bueno, el diablo me hizo hacerlo, o el diablo me empujó, o el diablo me puso esta tentación, o los demonios. Nosotros no podemos, como cristianos, justificar nuestras acciones a terceras personas. Tú hiciste lo que has hecho y lo que has seguido haciendo porque tú así lo has decidido. Y una vez que nosotros decidimos hacer el mal, los demonios vienen y tratan de convertir esos hábitos en obsesiones, o esas obsesiones ya en una manera que forme tu carácter y determine tu conducta inmoral. Así que esta es la respuesta: ¿por qué nosotros vamos a seguir pecando aún en el milenio? En el caso de los que vivan el milenio, simplemente porque Dios va a demostrar al mundo, a los ángeles, que aún con el diablo encerrado y los demonios encerrados, tenemos la suficiente maldad en el corazón para poder por nosotros mismos, sin un agente externo, impulsarnos a pecar. Esta es la respuesta. Ojalá que te sirva y te esperamos con muchas más. Estamos en nuestro tiempo de preguntas y respuestas y seguimos motivándolos a que nos envíen preguntas, porque es maravilloso que podamos nosotros comprender que Dios quiere muchas veces desarrollar una capacidad de entendimiento y de comprensión, espiritualmente hablando, desde luego, para que nuestro intelecto pueda desarrollarse y paralelamente a la información espiritual podamos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, la siguiente pregunta dice así: ¿qué ocurre o dónde están aquellos a los que la palabra de Dios nunca les fue predicada, como los mayas, aztecas, incas, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera? Magnífica pregunta. Muy bien, en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 12 al 15, el apóstol Pablo hace 2000 años, porque el Espíritu Santo conoce las intenciones de nuestro corazón y todas las dudas que tenemos, entonces las volcó completamente en la Biblia para que nosotros las busquemos, las escudriñemos y desenterremos estos tesoros que Dios nos ha dejado, para que cada día dediquemos más tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar lectura a Romanos 2, 12 en adelante, y dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por ley serán juzgados. Quiero irme muy despacio para que me puedas comprender. La palabra ley es la palabra Torah en el hebreo, nomos en el griego, y se refiere a las Sagradas Escrituras.
Vamos entonces con mucha calma. Todos los que sin ley han pecado, todos los que han cometido malas acciones, sin haber tenido conocimiento de la ley, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, van a morir y cuando mueran se van a enfrentar con Dios y Dios no les va a decir, ¿por qué no obedeciste? Les va a contestar Dios, ¿verdad? Bueno, es que, o ellos, es que yo no tenía la Biblia, yo no sabía cuál era tu voluntad. Van a morir sin la Biblia, sin haber conocido qué es lo que Dios quería. Y todos los que bajo la ley han pecado, que somos nosotros, cuando un cristiano peca, pecamos con plena conciencia de conocimiento, porque sabemos claramente, no nos podemos hacer los tontos ni los guajes, de que no conocíamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Muy bien, dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora muy bien, entre todos los que hemos oído la palabra de Dios, hay muchísimos millones tal vez de personas que se llaman cristianos, y le pongo entre comillas, que son profesantes. Han oído la palabra de Dios 4, 10, 50, 5 años oyendo la Biblia y les ha entrado por acá y les ha salido por acá. Entonces, ninguno de esas personas Dios la puede declarar como justo. O sea, la justicia es por la fe. Cuando creemos, y yo no puedo decir que creo si no practico lo que estoy oyendo de parte de Dios. Dice Santiago en el capítulo 2, tú crees, los demonios también creen. El diablo no es ateo y además tiemblan. Así que no basta con decir creo en Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, hasta que no hacemos la voluntad de Dios, no podemos realmente tener la seguridad de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. También Mateo 7 lo dice, muchos me dirán, Jesús dijo, Señor, Señor, echamos demonios, hablamos lenguas. ¿Y qué les va a contestar Jesucristo? Nunca los conocí, porque nunca hicieron, nunca actuaron, nunca vivieron lo que yo quería, que era mi voluntad. Vemos el énfasis de la Biblia entonces en la importancia de las buenas obras que respaldan que realmente creemos lo que Dios dice. Y Pablo termina en el versículo 14 explicándonos qué de aquellas personas que nunca oyeron la Biblia. Porque cuando los gentiles, o sea, los que en este caso los gentiles son las personas que nunca oyeron de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, una persona aunque no tenga la Biblia, sabe que robar es malo, ¿o no? Pregúntale a cualquier tribu, a los apaches, a los sioux, a los mayas, cualquier persona sabe que ir a meterse a la casa de otra persona y quitarle sus propiedades es malo. Todos sabemos que robar es malo. Todos sabemos también que Dios anhela que seamos vírgenes al llegar al matrimonio, porque las mismas tribus en África nunca entregan a una hija en matrimonio a menos que haya sido virgen. Así que también matar, todos sabemos que matar y quitarle la vida a alguien es malo. Entonces, hay una ley que ya nos dice algo, aunque no con los detalles de la Biblia. Robar es malo, matar es malo, mentir es malo, calumniar es malo, quitarle la mujer a otra persona es malo, etcétera, etcétera. Entonces dice el apóstol Pablo, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, para terminar, ¿cómo juzgará Dios a todas esas personas que jamás oyeron de Cristo? Los juzgará a través de su conciencia. Y la conciencia, la palabra con significa adentro, ciencia, conocimiento. Es un conocimiento que Dios puso dentro de todos los seres humanos. Por más salvaje el que el ser humano haya sido, hay una voz interna que nos dice esto es bueno, esto es malo. Desde luego, no con los detalles de la Biblia, pero nadie se puede escapar en el día del juicio porque su conciencia los va a acusar de lo que ellos desobedecieron, cauterizaron su conciencia, sellaron su conciencia
o ahogaron su conciencia. Y eso le puede pasar a los cristianos también. Hay cristianos que ya no hacen caso de la voz del Espíritu Santo y repiten su pecado hasta el momento que se endurecen. Y cuando nos endurecemos, a Dios no le queda más que llevarnos a casa antes de tiempo. Si tú tienes a Cristo realmente, o tal vez a través de alguna tragedia, podamos nosotros entender que la obediencia es el sinónimo de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad y de vivir felices. El pecado es la causa de la tragedia, de la amargura, del odio, de la desconfianza, de la mentira, de la hipocresía, porque son las cosas que aborrece Dios. Que Dios te bendiga y gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta dice lo siguiente, y este es de carácter apologético. O sea, la apología es la rama de la teología que se encarga de defender la verdad o las verdades de la Biblia. Un apologista es una persona que se dedica a eso, a estar buscando cómo defender bíblicamente la verdad. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cómo existía Goliat siendo un gigante si en el diluvio murieron los gigantes? Debieron extinguirse porque no dejaron descendencia. Muy buena pregunta. Cuando leemos nosotros Génesis capítulo 6, aquí encontramos también otro pasaje que ha sido también de alguna controversia, especulaciones, teorías acerca de quiénes eran los gigantes. Pero como la Biblia no es de interpretación privada y tenemos que buscar dentro de la misma Biblia las respuestas, tenemos que permitirle a Dios, ¿verdad?, que es como un rompecabezas, que tenemos una pieza y si no tenemos las demás piezas no podemos armar una figura, sino que podemos armar un monstruo y deformar la Biblia, y esto es lo que se llama, lo que han hecho las sectas o las famosas herejías. Entonces, en Génesis 6 vemos nosotros que la Biblia relata que los hijos de Dios se mezclaron con las mujeres humanas y como resultado nació un producto híbrido llamado en el hebreo los Nepilim, con PH, si lo quieres apuntar en el hebreo, que se tradujo gigantes, de latín gigantún. Entonces, estos gigantes, dice la Biblia que medían pues aproximadamente como 3 o 4 metros simplemente de estatura. Pero no solamente eso, sino que había otros gigantes que llegaron a medir aproximadamente de 4 a 5 metros, lo que es imposible para los seres humanos, pues aunque ha habido gente muy alta, ¿verdad?, pues de casi 2 metros de estatura, 2,25, etcétera, etcétera, nadie ha alcanzado más de 3 metros, 3,50, mucho menos 4 metros. ¿Dónde lo podemos ver esto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 3. Dice el capítulo 3, versículo 11, el rey Og, rey de Basán, quedó del resto de los gigantes. Su cama de hierro, la longitud era de 9 codos. Apúntalo, 9 codos equivalen a 5 metros. Aquí estaba un chiquilín acostado en una cama de 5 metros. Imaginémonos esto. Y la anchura de 4 codos, que equivalen a 3,20 metros. Según el codo, y cada codo mide 63,5 centímetros. Es la distancia aproximada de aquí a la punta de la mano. Entonces, antiguamente no había yarda, no había metro, ¿verdad? Las medidas eran a través de los codos. Y esto es la medida que se usa muchas veces, o la mayor parte, en el Antiguo Testamento. Muy bien, estos gigantes poblaron la tierra 1000 años. Durante 1000 años poblaron la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la segunda carta que encontramos aquí del libro de Samuel, capítulo 21, fue David el que acabó con los gigantes. Nos acordamos que cuando tenía David como 17 años, mató al gigante Goliat, también como de 4,50 metros de estatura. Pero veamos lo que dice la Biblia, cómo terminó David con los gigantes, para explicar por qué sobrevivieron después del diluvio. Y dice, 2 Samuel 21,
versículo 18. Es de las últimas guerras de David. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. O sea, David tuvo sus últimas guerras con los gigantes, que era la generación que tenían que sacar o expulsar de la tierra de Canaán. Hubo otra vez otra guerra contra los filisteos, en la cual Elhan, hijo de Joarem Orejim de Belém, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, escuchemos, que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Estos gigantes eran monstruos, 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Recordemos rápidamente que cuando David mató a Goliat, 1 Samuel capítulo 17, recuerdan ustedes que traía una bolsa a David, y cuando vio al gigante venir, él quiso, el rey Saúl le quiso poner la armadura, y David le dijo: no, yo no necesito la armadura, déjame que el Señor me defienda. Y recogió 5 piedras. ¿Se acuerdan ustedes? Recordemos que 5 es el número de la gracia en la Biblia. ¿Por qué recogió 5 piedras David? Porque de alguna forma, ahora sí que instintiva, el Espíritu Santo le dijo: si matas a Goliat, tiene 4 hermanos o sea, que aparecen al final. O sea, David mató a Goliat y ya siendo rey se echó a los otros 4 que quedaban. Por eso dice claramente el versículo 22, eran descendientes de los gigantes en Gad, y de Gad era Goliat. Ahora bien, ¿cómo es que sobrevivieron estos gigantes? Y la Biblia en Isaías capítulo 26 nos revela un versículo por demás misterioso, fantástico. Yo estuve mucho tiempo dándole muchas vueltas para poder entenderlo, hasta que pude penetrar estudiando las palabras originales en el hebreo, que ya me pudieron dar luz acerca de lo que quería Dios decirnos. Isaías 26, versículo 14. Dice así: muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Notemos que aquí está hablando el Espíritu Santo de ciertas entidades que no van a resucitar. Y sabemos que tanto los buenos, estamos hablando de la humanidad, los buenos como los malos, vamos a resucitar. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. La pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes son los que no van a resucitar? No, o sea, no pueden ser seres humanos. Es que la palabra hebrea original es refaíta, que es uno de los nombres Rafa o Rafaitas que se les daba a los gigantes en el libro de Deuteronomio y en segunda de Samuel, que acabamos de ver, capítulo 21, y pertenece a ellos. Entonces, los gigantes no van a resucitar. ¿Cómo sobrevivieron después del diluvio? Porque las almas de los gigantes no pudieron morir. Sabemos que ellos pueden continuar como los principados satánicos, porque eran poseídos por principados satánicos, por demonios, y los demonios pueden estar en tu abuelita que fue bruja. Es un ejemplo nada más, no me lo tomes en serio, y se muere tu abuelita, y los demonios que le dieron a tu abuelita las facultades de adivinar el futuro, o la bola de cristal, o de leer las cartas, etcétera, etcétera, esos demonios se salen cuando tu abuelita se muere y buscan en la descendencia, en los nietos o en los bisnietos, en quién se pueden volver a meter para continuar el ocultismo dentro de esa familia. Y eso es lo que pasa con el mundo espiritual. Los seres humanos, al morir, dice Hebreos 9, no podemos nadie volver otra vez a esta vida.
se prohíbe la reencarnación famosa que enseñan los hindúes. Así que estos gigantes, esta es la razón por la cual pudieron sobrevivir, porque eran seres híbridos y que no van a resucitar, van a ser arrojados finalmente al lago de fuego. La siguiente pregunta dice así: ¿quiénes son o quiénes serán los dos testigos que estarán en la tribulación? Muy bien, veamos, en Apocalipsis capítulo 11 se mencionan a estos dos testigos, que serán los últimos que darán testimonio. De ahí viene la palabra testigo, de la palabra griega mártir o martureo, que va el anticristo a asesinar en la ciudad de Jerusalén. Pero tenemos que recordar algo: en el Antiguo Testamento solamente ha habido dos personas, nada más dos personas, que no han muerto y que han sido llevadas al cielo sin morir, que han sido Elías y Enoc. Capítulo 5 del libro del Génesis, dice la Biblia, Enoc caminó con Dios. Y Hebreos capítulo 11 lo vuelve otra vez a confirmar, y desapareció Enoc y porque fue traspuesto de este mundo al otro mundo. Tomando en cuenta que dice Hebreos 9:27 y 9:24 que está establecido que muramos una sola vez todos los seres humanos, y después de la muerte no hay reencarnación, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay más que el juicio. Entonces Enoc tendría que morir, dicen muchos teólogos, y Elías también. Una de las cosas que es una realidad es que Elías sí está confirmado en la Biblia, porque en el libro de Malaquías, en el último versículo dice que Elías vendrá antes del día del Señor. Pero el segundo testigo no sabemos si será entre Enoc y entre Moisés. Moisés fue enterrado por Dios y su cuerpo jamás fue encontrado por nadie, porque lo enterró Dios. Así dice el libro de Deuteronomio. Y encontramos en la epístola de Judas que el ángel Miguel se peleó con Satanás, porque Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés para desenterrarlo. Ahora sabemos que con los descubrimientos de la genética y del genoma humano, que es posible que Satanás haya estado buscando el cuerpo de Moisés para de alguna forma extraer algo de su ADN y tal vez haber producido un clon de Moisés, pero contrario al Moisés original que Dios creó. Puede ir por esa línea esta investigación, pero hasta ahí lo dejamos. Pero lo más seguro entonces es que sean Moisés y Elías los dos testigos, porque la Biblia menciona en el versículo capítulo 11 de Apocalipsis que harán los milagros que hizo Moisés, que harán que los ríos y los mares se conviertan en sangre, y Elías hará llover fuego del cielo. Así que esta es la razón por la cual asumimos que serán Elías y que serán Moisés los dos testigos del Apocalipsis. La siguiente pregunta dice a continuación lo siguiente: ¿quiénes son los 4 ángeles atados junto al río Éufrates? En preguntas anteriores hemos tratado bastante con esta quinta trompeta, ¿verdad? Es muy buena pregunta, porque hemos visto que estos 4 ángeles están atados y van a ser desatados para poner en actividad a 200 millones de soldados, que de acuerdo a todo el contexto de Apocalipsis 9 van a ser 200 millones de demonios dentro de estos 200 millones de soldados. O sea que va a ser un ejército endemoniado humano. Pero la pregunta de quiénes son estos 4 ángeles es muy importante de contestar también. Muy bien, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, casi siempre tenemos que recurrir al Antiguo Testamento para poder contestar las preguntas del Apocalipsis. Principalmente, encontramos en el capítulo 10 de que la Biblia nos revela una batalla cósmica entre ángeles de Dios que descienden al mundo y ángeles caídos que se oponen a que los ángeles de Dios traigan los mensajes, porque la palabra ángel, malach en el hebreo y angelos en el griego, significa mensajero o correo de Dios. Es lo que significa la palabra ángel, son los mensajeros de Dios. Entonces vemos una guerra continua en el libro de Daniel entre los principados satánicos
y los ángeles de Dios. Pero en Daniel se mencionan 4 imperios, de Daniel a nuestros días, o sea, de hace 2600 años al siglo XXI donde nos encontramos. Estos 4 imperios fueron Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Y en el capítulo 10 de Daniel se mencionan que cada uno de estos imperios, que son los 4 imperios más importantes, porque la Biblia los menciona, y no menciona el imperio inglés, ni el imperio otomano turco, ni el imperio español, que tuvieron cierta supremacía durante algunos años sobre algunas naciones del mundo. Pero estos 4 imperios o naciones son importantes porque se nos revela que estaban gobernados, dirigidos, influidos, cada uno de ellos por diversos ángeles. Por ejemplo, en Daniel 10, versículo 13, cuando el ángel llega a la tierra, le dice a Daniel: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Los 21 días que Daniel se la pasó orando, pidiéndole a Dios la dirección, qué iba a pasar con Israel después de la cautividad babilónica. Hubo una guerra en el cielo durante las 3 semanas que en la tierra Daniel estaba orando. Pero vemos como el principado de Persia, en este caso el imperio de los medos persas, se le opuso. Después, en el versículo 20, encontramos que cuando los medos persas son vencidos por los griegos, venía otro principado satánico a ocuparse ahora de influir a Alejandro el Magno, porque él fue el líder del imperio griego. Y dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Versículo 20, Daniel 10, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar, el príncipe de Grecia vendrá. Y está hablando del principado satánico que vendría. Entonces, estos 4 ángeles, ya que acabó Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, fueron encerrados en el abismo, fueron guardados. Imaginémonos la peligrosidad, la inteligencia que tenían para haber sido los líderes espirituales demoníacos de los 4 imperios más grandes de la historia humana. Así que, en conclusión, ¿verdad?, estos 4 ángeles caídos son los 4 ángeles que gobernaron los 4 imperios en el libro de Daniel, que están esperando ahora salir del abismo para comenzar a dirigir a un ejército de 200 millones, un ejército que jamás en la historia ha existido. Nos podemos dar cuenta la gravedad y lo terrorífico que será, lo pavoroso que será vivir en la gran tribulación. Le damos gracias a Dios que tal vez tú que estás escuchando esto y nosotros no estaremos en la gran tribulación. El Señor vendrá por nosotros antes de que esto empeore, y por ello debemos de vivir con temor y temblor, sabiendo que podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre el mundo.